Isabel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Isabel por acompañarnos unos minutos. Bueno, a raíz de esa ley de cambio climático que se aprobaba, yo te quería preguntar Ujú. qué es lo que supone esta ley para las empresas en el contexto en el que nos encontramos. Hombre, lógicamente para las empresas supone un antes y un después y una necesidad de comenzar a medir y activar de una manera más tangible sus compromisos en materia de cambio climático, porque como tú muy bien has dicho, hasta 2050, pero ya para el 2030 hay una serie de metas en temas de energías renovables, en temas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de alcanzar un sistema eléctrico con menos un 64% de generación a partir de energías renovables, que lógicamente va a obligar a las compañías a trabajar muy en serio y sobre todo a medir y a reducir, ¿no? Isabel, desde Canvas Estrategias Sostenibles hablabais, bueno, publicabais un informe, el Approaching the Future, Tendencias en Reputación y Gestión Intangibles. Y bueno, una de las principales conclusiones, que es bastante curioso, es que la COVID-19 de alguna forma había trastocado el orden de prioridades de las empresas y que al final, aunque somos muy conscientes de que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos, integrar todas las, bueno, todo lo que esté a nuestra mano para conseguir llegar a esos objetivos de desarrollo sostenible marcados por la ONU y bueno, para cumplir con otros acuerdos, como el Acuerdo de París, por ejemplo, sí que es cierto que parece que de alguna forma la situación sanitaria en la que nos encontramos ha hecho que tengamos que darle un poco la vuelta, ¿no?, a lo que es prioritario y a lo que no, pero yo no sé si puede haber algún tipo de confluencia, ¿no? Esto te lo preguntaré ahora, pero Sí. al final, ¿hasta qué punto las empresas se pueden haber olvidado más de atacar ese impacto medioambiental negativo que están dejando en estos momentos, pues Ujú. en medio de la situación que les ha podido llegar Sí. a desbordar? Bueno, ahí comentarte, Marta, que el estudio Approaching the Future de tendencias en reputación y gestión de intangibles lo que hace es analizar desde hace ya 6 años cuáles son las 15 tendencias que más impactan en la reputación en el presente y futuro de las organizaciones. Sí que es cierto que la pandemia ha impactado de forma directa en las prioridades de las empresas, de las personas y también de las decisiones, ¿no? Y sí que hemos visto, como tú muy bien has dicho, que se ha trastocado el orden de las prioridades recogidas en ediciones anteriores, ¿no? El año pasado, en la edición anterior, pues todo lo que tiene que ver con calentamiento global y la Agenda 2030 estaba entre las 3 primeras tendencias en la que los profesionales que contestan este estudio, que son más de 500 directivos tanto de España como de Latinoamérica, y ahora mismo este año pues se ha revertido, ¿no? Caen en los puestos 11º y 13º. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que estos dos ámbitos, cambio climático y Agenda 2030, continúan siendo tendencias prioritarias y relevantes para las organizaciones, pero que efectivamente la consecuencia de la pandemia pues ha obligado a las organizaciones a tener que poner el foco y la prioridad en este año en cosas como el compromiso con los empleados, su cadena de valor, la continuidad del negocio, y eso yo creo que es lo que hace que se haya trastocado o haya bajado o se haya reducido la prioridad en estos temas, ¿no? Insistiendo que siguen estando entre los 15 primeros de tendencias en reputación y gestión intangibles, pero lógicamente con un orden diferente, ¿no? También es cierto que las tendencias que salen como primeras este año tienen mucho que ver con todo lo que estamos hablando ahora de sostenibilidad a largo plazo y calentamiento global, porque hablan de trabajar un liderazgo responsable, de adaptar las organizaciones a este contexto de cambio, a gestionar esa reputación a largo plazo y, lógicamente, la sostenibilidad y la contribución empresarial a los objetivos de la Agenda 2030 tiene que ser más importante que nunca. Isabel, sin embargo, bueno, aunque esto sea una situación un poco circunstancial, ¿no?, en la de la crisis sanitaria, dices, ¿no?, sigue estando entre las prioridades de las compañías. Entonces yo te quería Exacto. preguntar, ¿es algo más bien que nos tenemos que tomar como, bueno, un pequeño bache que nos encontramos o un pequeño desvío del corto plazo? ¿Es algo simplemente transitorio esta conclusión que se saca, o realmente el mundo post-COVID puede suponer un mazazo para bueno, esta voluntad, ¿no?, que tienen las empresas respecto al cambio climático?
No, yo creo que no, yo creo que no va a ser una vuelta atrás, sino que, como te decía Marta, las 15 tendencias analizadas, entre las que está también cambio climático, entre sí están muy interrelacionadas y al final lo que buscan es una sostenibilidad a largo plazo de las organizaciones, ¿no? Entonces yo estoy segura que la senda va a continuar por ahí, que incluso en próximos años vamos a ver cómo suben esas prioridades y la ley de cambio climático y la transición energética también va a ser una ayuda para ayudar a las compañías y a las organizaciones a poner el foco, ¿no? Y el rol del sector privado. Nosotros en el estudio les preguntábamos también a los directivos en Approaching the Future que cuáles eran los obstáculos que estaban identificando sus organizaciones a la hora de cumplir nuestros objetivos climáticos y eso habla mucho de falta de recursos, de financiación y yo creo que, por ejemplo, toda la parte de financiación, tanto nacional e internacional, con los nuevos planes del Green New Deal de la Unión Europea y los planes de recuperación tras la pandemia, creo que van a ayudar mucho a continuar a poner el foco, teniendo claro que este estudio se ha hecho tras, bueno, estamos todavía en medio de la pandemia, ¿no? Y como te decía al principio, eso ha impactado directamente en que las prioridades hayan sido, lógicamente, las personas, los equipos, insisto, el modelo de negocio, la continuidad del mismo y la resiliencia de las cadenas de valor, ¿no? Isabel, bueno, tengo el informe ahora mismo abierto para ver un poquito los temas que habéis tocado, ¿no? Al final, sí que es cierto que cuando hablamos de ESG muchas veces nos centramos únicamente en la E, ¿no? De environmental, ¿no? Del medio ambiente y muchas veces descuidamos que también hay un componente social, de buena gobernanza y vosotros, de hecho, habéis tratado tendencias en tres patas principales, ¿no? Bueno, una sería macro tendencias que es como el global, pero luego tenemos la pata de reputación y marca, como bien comentabas, la de sostenibilidad y luego ética y transparencia. En clave de reputación y marca, ¿cuáles estáis viendo que son las líneas genéricas que están ahora mismo trazando las empresas? Pues mira, es muy interesante porque en reputación lo primero que sale es cómo las compañías están construyendo una sólida reputación porque se han dado cuenta que es clave para la resiliencia, ¿no? Y es una de las tendencias que más ha subido este año y que cada vez más la consideran más relevante, ¿no? Como yo creo que derivada de la COVID-19, de todo lo que cómo han respondido las organizaciones durante estos meses de pandemia, cómo han dado respuesta a la sociedad, pues eso ha hecho que las organizaciones hayan puesto más en valor la relevancia de la reputación. Y además es interesante, Marta, porque si analizamos los factores clave para construir la reputación, antes de la pandemia se aseguraba que tenían que ver con los productos y servicios que ofrece una compañía, con el desempeño y actuación económica y con el liderazgo. Y sin embargo, actualmente el primer factor clave para construir la reputación tiene que ver con los empleados y con el entorno laboral, esas personas que hablábamos antes, los productos y servicios y el liderazgo. Es decir, incluso a la hora de cómo gestionar la reputación, los factores clave han cambiado gracias a la pandemia, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en temas de reputación, vemos en Approaching the Future claramente todo lo que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Y la transformación organizacional en la que estamos todos inmersos, ¿no? Pues la aceleración se ha producido con el teletrabajo, pues propiciada por la pandemia, lo que va a plantear en los próximos años es un nuevo futuro del trabajo, ¿no? Que va a pasar por el propósito del trabajo, de cuál va a ser el lugar donde se trabaja y cómo se trabaja, ¿no? Y para eso las organizaciones, como nos decían los directivos y directivas consultadas, pues van a tener que invertir muchos recursos en digitalización, en adaptarse e integrarse a las nuevas tecnologías y formar nuevos perfiles, ¿no? Otro tema interesante, otra tendencia que sale en Approaching the Future en temas de reputación y que no había salido nunca es la comunicación, cómo los nuevos modelos de comunicación y gestión de intangibles van avanzando y van trabajando en crear nuevas plataformas y nuevas formas de responder a lo que se llama las expectativas de los diferentes grupos de interés. No tanto una comunicación unidireccional, sino que realmente la sociedad en general, las exigencias y las expectativas que tienen, cómo las organizaciones están actualmente comunicando, ¿no? Hablábamos de las personas, Marta, y de la importancia que tienen y, lógicamente, al final la comunicación, yo creo que con esta pandemia se ha vuelto mucho más humana, ¿no? Y yo creo que por eso es una de las razones que esta tendencia, que otros años no había salido en el estudio, irrumpe con fuerza. Y por último, en temas de reputación, también está todo lo que tiene que ver con las marcas regenerativas, las marcas con conciencia. Se va viendo de una manera todavía pequeña,
todo lo que tiene que ver con el activismo de las empresas, ¿no? De cómo hay marcas que se están posicionando ante temas, problemáticas diarias en términos de impacto social, de impacto medioambiental, ético, y cómo es interesante en el estudio cuando les preguntábamos qué consideraban o qué esperaban de una marca activista, hablaban pues de marcas que creen valor a largo plazo para las personas y para el planeta, que ofrezcan productos y servicios con impacto social y ambiental y que incluso apoyen o incluyan a los grupos de interés en el desarrollo de esos productos que formen parte, ¿no? Esto en cuanto a lo que son tendencias en reputación. Si hacemos el zoom en otra de las tendencias que analizamos, otro de los capítulos que es tendencias en sostenibilidad, ahí pues lógicamente todo lo que tiene que ver con el crecimiento inclusivo, ¿no? Las sociedades diversas, que cada vez son más heterogéneas, es algo que está en el orden del día de cualquier país y España no podría ser menos. Entonces, saber potenciar esa diversidad, esa inclusión va a permitir, como numerosos estudios nos lo ponen así de manifiesto, pues las posibilidades de multiplicar y lograr los objetivos y prosperar en una sociedad diversa, ¿no? Ese es un tema que lleva saliendo mucho tiempo en Approaching, de cómo trabajar de forma prioritaria en políticas de diversidad e inclusión, que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero que es un reto que tenemos que tener todos y seguir trabajando por ello, ¿no? La Agenda 2030 que hemos mencionado antes también es una de las tendencias que están en la parte de sostenibilidad. Es verdad que hasta ahora el foco se había centrado en en integrar la propia Agenda 2030 en las organizaciones y vemos como el reto ahora mismo es no solo identificar los ODS prioritarios, sino medir y gestionar el impacto que tiene, ¿no? Esta es una de las tendencias que, como comentábamos al principio, se ha trastocado un poco el orden de prioridad respecto al año anterior, que estaba en posiciones un poco más elevadas. Y por último, en temas de sostenibilidad, insistir mucho en algo que es fundamental, ¿no? Que es las inversiones sostenibles, ¿no? Hemos visto cómo las inversiones sostenibles en los últimos años cada vez son más relevantes para apoyar esa transición que hablábamos al principio, ¿no? De modelos de negocio más centrados en las personas y en el planeta y favorecer la reconstrucción en la era de la pospandemia, ¿no? Y es muy interesante en qué ámbitos se está trabajando según este estudio la inversión sostenible. Están trabajando temas de ODS, están trabajando temas de cambio climático y de desarrollos de comunidades locales. Son los tres grandes ámbitos de inversión sostenible que ahora mismo, según nuestro estudio Approaching the Future, están invirtiendo más las compañías. Pues Y sí, sí. no, perdona, termina Isabel, perdona, No, perdona. te quería terminar Sí. simplemente con las últimas tendencias que hay en temas de ética y transparencia. Lógicamente, como la pandemia ha trastocado todo, pues la tecnología ha sido nuestro aliado y nuestro enemigo durante este año, ¿no? Entonces, lógicamente, todo el problema de esa integridad ética en el mundo digital, los temas de ciberataques, de ciberseguridad, es un tema claro que ha aumentado durante este año y es una de las tendencias que salen en ética y transparencia y todo lo que tiene que ver con la gobernanza de los famosos ASG o ESG, según lo hablemos en inglés o en español, en los consejos de administración, ¿no? Cómo todas las expectativas de la inversión socialmente responsable hacia las empresas y sus líderes, cómo lo está gobernando las organizaciones, ¿no? Cuáles los consejos de administración, hasta qué punto están preparados para integrar esas nuevas expectativas sociales, cómo se están adaptando a las nuevas regulaciones, cómo se pueden adaptar y ser más ágiles a los retos globales, es algo muy importante, ¿no? Y ya por último, por terminar, la última tendencia en ética y transparencia que sale claramente en Approaching the Future es todo lo que tiene que ver con la regulación, ¿no? Desde el punto de vista del reporte de la información no financiera o, como recomienda ahora la Unión Europea, de la sostenibilidad, que quiere rehuir del término información no financiera, pero lógicamente el avance de estas leyes y de normas y estándares consensuados pues es muy importante para poder ofrecer información de calidad que permita consolidar todo este tipo de información, ¿no? Eso en cuanto a las tendencias que hemos hablado y luego, como tú muy bien decías, hay otras macro tendencias que hemos ido desgranando contigo al principio, pues todo lo que tiene que ver con ese liderazgo responsable, con esa adaptación a este contexto de este mundo post-COVID más vulnerable e incierto y todo lo que tiene que ver con el propósito de las organizaciones, ¿no? Como motor y guía.
Pues Isabel, muchísimas gracias por el repaso y el análisis, ¿no? Que al final es el que se desgrana del estudio que habéis publicado, de ese informe. Muy importante también la parte en la que hablabas de los ciberataques, ¿no? Que estamos viendo día tras día cómo se está multiplicando. La semana pasada hablábamos del ataque ransomware que recibía Colonial, hoy hablamos del ataque que recibe Toshiba en su unidad, en su división europea. Así que bueno, estaremos viendo también cómo las tendencias también inciden o van a aproximarse hacia esa rama, ¿no? Isabel López Triana, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en Negocios Televisión. Creo que en unos minutos vais a presentar, de hecho, de forma online el informe, así que bueno, espero que vaya muy bien, que tenga muy buena acogida y ha resultado muy interesante, así que bueno, hablamos en otra ocasión. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Un placer estar con vosotros esta tarde.